hacer, por favor? No, más o menos dieron los mismos temas, sí. Pero consulten bien con Luciano, con Viviana. La idea no era andar tomando nada raro, sino algo simple y conceptual, ¿no es cierto? Pero calculo yo que todo lo que es la parte de integrales curvilíneas, y alguna parte de integral de flujo o algo por el estilo, por lo menos eso, ¿no es cierto? Pero nada, nada extraordinario. Pero fíjense bien con Luciano y con Viviana, por favor. No quiero mal superponer información este, que por ahí haga que las cosas se cambien, ¿no? Bueno, supongo que están viendo la pizarrita. Eh, Ustedes hasta ahora estuvieron viendo lo que es la integral curvilínea. O sea que básicamente estuvieron viendo todo lo que es la integración curvilínea, o bien también como por ahí la llaman circulación vectorial. Para eso, después yo esto que estoy escribiendo, se los voy a pasar a través de Viviana como para que les quede registrado, ¿no es cierto? Por cualquier duda que tengan. En definitiva, lo que nosotros tenemos es un campo vectorial, y a ese campo vectorial en líneas generales lo llamamos f, y decimos en general que f depende de la variable x, de la variable y, de la variable z, y que este f en esencia tiene tres componentes. Una componente f1, que también depende de x, de y y de z. Voy a poner una coma. Tiene una componente f2, que tiene una componente f2 que tiene también dependiente de la variable x y z, ¿no es cierto? Y una componente f3 también que depende de las mismas variables. Básicamente, y en líneas generales, es eso lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Vamos a admitir a alguien más por acá. Bien. Y obviamente tenemos en el espacio tridimensional una curva, y la voy a indicar así gráficamente de una manera media simplista. Vamos a llamar a este eje Z, vamos a llamarle eje X, y a este eje Y. Tenemos una curva flotante en el espacio tridimensional, donde no necesariamente la curva tiene que ser cerrada, sino que puede ser una curva abierta, que empieza por algún lugar y termina por algún lugar, ¿no es cierto? O sea, la idea es que la curva empiece y termina en algún lugar. Si la curva empieza y termina en algún lugar, significa que un punto cualquiera de la curva, obviamente tiene una coordenada x que, por ejemplo, depende de una variable t, una coordenada y que depende de una variable también t, y la coordenada z de la misma manera. O sea que, en otras palabras, lo que estoy diciendo yo acá es que la terna ordenada x y z que pertenece a la curva está en términos de un parámetro que se llama t. Y cuando decimos que t está tomando el valor t sub 0 hasta el valor
t sub 1, entonces nosotros decimos que estamos en el punto de inicio, o sea que asimilamos el punto de inicio, por ejemplo, con el valor de la variable t sub 0 y asimilamos con el punto de finalización con el valor de la variable en t sub 1, ¿no es cierto? En t sub 1. Bien. La integral curvilínea, la integral sobre la curva C, está orientada para ir desde el inicio al fin, y la integral sobre la curva C de ese campo de vectores en términos simbólicos se indica siempre de esta manera. Esta es la indicación simbólica que nosotros tenemos para indicar la integral de la curva. Bueno, en un punto X y Z cualquiera de la curva, por ejemplo, este que estoy marcando yo acá, tengo el vector F como el nominal para un punto cualquiera, ¿no es cierto? En realidad el vector puede ir para cualquier lugar de acuerdo a cómo esté definido, ¿no es cierto? Y en un punto cualquiera de la curva tendré yo el vector que es tangente a la curva, y este vector que es tangente a la curva obviamente lo exijo como un vector unitario o vector tangente unitario a la curva. Entonces, si nosotros tenemos que la curva está parametrizada en términos de la variable t, entendemos que el vector tangente unitario es igual a x' de t, coma, y prima de t, coma, z' de t, dividido, vamos a hacer más linda mi raya, dividido x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado raíz cuadrada. Fíjense que para que sea unitario, o sea de norma unitaria, de valor 1, nosotros tenemos que dividir por la norma al vector, ¿no es cierto? Eso queda claro, ¿no? La integral curvilínea entonces se calcula formalmente como la integral sobre C de el producto escalar, formalmente, el producto escalar de f por el vector tangente unitario a lo largo de toda la curva, formalmente de esta forma. ¿Hasta ahí me han seguido, por favor? ¿O tienen alguna dificultad? ¿Se entiende? Bueno, por favor, párenme cuando por ahí yo me embalo, ¿no es cierto? Yo acá lo que les estoy dando es prácticamente una receta de cómo se calcula, ¿no es cierto? Acuérdense que esto que está marcado acá con el punto es lo que nosotros llamamos producto punto, como por ahí saben decir los libros, o producto escalar, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Acuérdense que el otro producto que está definido en nuestra geometría, en nuestra geometría analítica es el producto vectorial o el producto cruz o el producto por, ¿no es cierto? Que son los dos productos que tenemos definidos. Bueno, como nosotros a esto lo tenemos formalmente descrito, acá tenemos la integración sobre la curva C y obviamente tengo al vector f descrito en términos de sus tres componentes, f1, f2 y f3, que estas son las tres componentes del vector. Obviamente acá tengo el vector tangente unitario, que es el que acabamos de marcar recién, x', coma, y prima, coma, z', dividido, obviamente, x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado raíz cuadrada. Y este es el producto punto que yo les había hecho mención en la formulación anterior. Acá tengo dl. Bueno, obviamente esto
como nosotros tenemos parametrizada la curva, entonces nuestra variable que define a todo el problema, ¿no es cierto?, es t, en definitiva. Porque cada vez que yo le asigno un valor a t, describo o descubro un valor de x y z, y por lo tanto tengo t como la variable final del problema, ¿no es cierto? Entonces, la integración sobre c es lo mismo que calculemos la integración sobre t entre t sub 0 y t sub 1 de, obviamente, el producto escalar. Y fíjense que el producto escalar obviamente va a ser F1 por X' más F2 por Y más F3 por Z', cierro mi paréntesis, dividido X' al cuadrado más Y' al cuadrado más Z' al cuadrado, raíz cuadrada. Y acá, fíjense que tengo que establecer una relación entre ese DL y ese DT que voy a tener al final, y de hecho lo que voy a tener acá es que DL es igual a X' cuadrado más Y' cuadrado más Z' cuadrado DT. Por lo tanto, acá escribo eso nuevamente, X' cuadrado más Y' cuadrado más Z' cuadrado, raíz cuadrada, de t, y notarán ustedes de que acá formalmente esto se simplifica, y esto queda escrito entonces como la integración, vamos a escribirlo de la forma en que ustedes están acostumbrados a verlo, como la integral entre t0 y t1, ¿de quién? De f1 por x', vamos a escribir acá de t, más f2 por y' de t, más f3 por z' de t, y noten ustedes que esto no es otra cosa que formalmente lo que llamamos de x, esto es lo que formalmente llamamos de y, y esto es lo que formalmente llamamos de z, por lo tanto al final nuestro problema queda muy simplificado y se describe como la integración entre t sub 0 y t sub 1 de f1 de x más f2 de y más f3 de z. Fíjense que ustedes probablemente con algunos problemas por ahí que estuvieron dando vuelta, habrán considerado el caso en bidimensional, o sea, en R a la 2, por lo tanto, nuestro campo F tenía dos componentes, ¿no es cierto? O sea, tenía una componente F1 y una componente F2, o como por ahí ustedes lo habrán visto y que en los libros aparece como tal vez con el nombre de P y con el nombre de Q, que también es bastante común, ¿no es cierto?, encontrarlo, o M y N, en algún lugar por ahí del libro aparece como M y N, de acuerdo a los textos, ¿no es cierto? O sea, yo les escribo acá toda la nomenclatura posible, que es la que normalmente ustedes encuentran, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no importa la nomenclatura, sino la idea que hay que entenderla bien claramente. Entonces, fíjense que ante esta situación, nuestra curva obviamente está en el plano, ¿no es cierto? O sea, nuestro problema concretamente está en el plano, porque estamos hablando de que estamos en R a la 2, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que acabamos de escribir se refiere a una curva C que empieza por algún lugar y termina por algún lugar, descrita en un sentido dado, obviamente ante la variación que corresponde a un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1, que indican el final y el inicio de la curva, ¿no es cierto? Entonces, la integración sobre la curva C de f diferencial L, tal cual está acá, termina por escribir como la integración entre t sub 0 y t sub 1, y voy a utilizar la nomenclatura P y Q, que es la que por ahí, por ejemplo, aparece en algún libro. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Componente 1 de X más componente 2 de Y, ¿no es cierto? Obviamente acá estamos atendiendo al hecho de que la componente 1, P, depende de X, y obviamente X depende de T, y depende de Y, que también depende de T, ¿no es cierto? De X, más la componente Q, que obviamente también depende de T, e Y, que también depende de T,
de I, ¿no es cierto? Esta era la nomenclatura que ustedes escribían, por ejemplo, para el caso en que estábamos trabajando en R a la 2, y por allá arriba queda la nomenclatura formal para el caso que estamos trabajando, por ejemplo, en R a la 3, ¿no es cierto? Y así podríamos generalizarlo para un espacio n-dimensional como querramos, ¿no es cierto? Bien. Hay otro cálculo, que no se llama circulación, y que se llama flujo de un campo de vectores. ¿Está bien? O flujo vectorial. O flujo vectorial. De esa manera se lo van a encontrar ustedes. Refiere este cálculo a un problema de calcular una situación en términos de una superficie. Entonces, yo voy a indicar en una forma genérica y tridimensional, digo nuevamente que esto es X, digo nuevamente que esto es Y, digo que esto es Z, y voy a decir que tengo una superficie en el espacio tridimensional. Esta superficie la voy a llamar S, ¿no es cierto? Obviamente esta superficie tiene que estar descrita en forma analítica mediante alguna formulación. Entonces, voy a decir que S, en concreto, va a estar dada por las ternas ordenadas X y Z, obviamente con la condición de que Z sea igual a una función g de x y, por ejemplo, ¿no es cierto? Es eso lo que estoy por decir. Y obviamente voy a tomar los pares ordenados X e Y como pertenecientes a una zona que llamo R, a un conjunto R, ¿no es cierto? Y ese conjunto R no es otra cosa que una parte del dominio de esa función g de x y, obviamente, porque dije que la superficie S es una superficie que está limitada, o sea, es acotada, y por lo tanto no me queda otra vuelta que considerar una zona R específica. Se dan cuenta, en definitiva, que yo lo que estoy diciendo acá, que esto no es otra cosa que la representación gráfica de una función g de x y sobre una zona R determinada, ¿no es cierto? El campo vectorial F obviamente tendrá tres componentes. Será una F1, una F2 y una F3. Obviamente digo que la componente F sub i lo voy a generar así, voy a ponerlo así, no es otra cosa que una función que depende de X, de Y y de Z, ¿no es cierto? Eso se entiende, ¿no es cierto? Entonces, para cada terna ordenada X y Z que pertenece a la superficie, cada terna ordenada X y Z que pertenece a la superficie, yo tengo en ese lugar un vector F. Obviamente, si yo dibujase todos los vectores F que están sobre esa superficie S, sería un montón de pinchos, por así decir, que van para arriba, para abajo, porque en realidad yo no sé para qué lado va el vector, pero yo simplemente indico allí un vector genérico, ¿no es cierto?, que pertenece a la superficie S de ese campo de vectores. Obviamente, el campo de vectores vive por cualquier lugar, pero solamente que yo voy a considerar el campo de vectores únicamente referido a la superficie S, porque mi intención es hacer el cálculo de lo que formalmente se llama flujo vectorial. Entonces, el cálculo simbólico se indica de esta manera. Noten ustedes que el cálculo simbólico formalmente, en términos de su nomenclatura, es muy similar a la nomenclatura que habíamos marcado nosotros del cálculo simbólico de la integral curvilínea, ¿no es cierto? Fíjense que solamente que acá se trabaja sobre una curva, mientras que acá
estamos trabajando sobre una superficie, no sobre una curva, ¿no es cierto? Y por eso es que ahora vamos a calcular algo que se llama flujo, ¿no es cierto? Ahora bien, para poder calcular el flujo, antes, en la integral curvilínea, yo necesitaba el vector tangente unitario. Acá lo que voy a necesitar es, para la superficie, el vector normal unitario. Y lo voy a marcar acá así, al vector normal unitario, ¿no es cierto? Este es el vector normal unitario a la superficie en este punto. Entonces, nosotros tenemos que recordar de que el vector normal unitario a una superficie definida por una función g de xy no es otra cosa que aquel vector que está dado por menos g sub x menos g sub y 1. Y como digo que es un vector unitario, tiene que ser de norma 1, tengo que dividirlo por la norma del vector, o sea que es g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 al cuadrado, que no hace falta escribirlo, raíz cuadrada. Entonces, este es el vector normal. Ahora, alguien me podría preguntar a mí que el vector unitario es este que está acá, pero si yo le cambio de signo a ese vector unitario, si le cambio de signo, me aparece el vector opuesto al vector unitario, ¿no es cierto? Sería el menos vector unitario. La pregunta es, ¿con cuál de los dos se trabaja? Bueno, la respuesta es, se debe especificar a qué vector unitario nosotros hacemos referencia para el cálculo, ¿no es cierto? O sea que, en definitiva, es necesario especificar con cuál vamos a trabajar, ¿no es cierto? A trabajar. En otras palabras, nosotros tenemos el vector normal unitario o también tenemos el menos vector normal unitario, ¿no es cierto? Con uno de los dos, nosotros tenemos que indicar que vamos a trabajar. Obviamente eso a nivel práctico, en el sentido de que cuando se establece el cálculo específicamente tenemos que decidir, o alguien nos tiene que indicar, che, ¿con cuál de los dos trabajamos? Porque el flujo, cuando se considera uno, me dará con un signo, y el flujo, cuando se considera el otro, me dará exactamente lo mismo, pero con signo contrario. Eso recuérdenlo. Entonces, se los voy a anotar por acá de esta manera. El flujo sobre la superficie S del campo de vectores F, sobre la superficie S, cuando se considera el vector normal unitario, es exactamente igual calcular el flujo sobre la misma superficie S, pero cuando consideramos el vector normal unitario opuesto de ese cálculo, el resultado tiene un signo que cambia, ¿no es cierto? O sea, en valor absoluto ambos son iguales. ¿Me entendieron eso, por favor? Bien. Entonces, formalmente yo voy a considerar voy a considerar a este en forma genérica. Entonces, concretamente, lo que simbólicamente había indicado de esta manera, estrictamente es esto. Fíjense que es muy parecida a la nomenclatura que habíamos utilizado para el cálculo de la integral curvilínea, muy parecida. Solamente que acá estamos considerando el vector normal, mientras que en la integral curvilínea consideramos el vector tangente unitario, ¿no es cierto? Eso es la única diferencia. Y como estoy considerando un caso generalizado, voy a escribir las tres componentes, F1, F2, F3. Voy a escribir el producto punto, no sé, el producto escalar, y acá voy a escribir menos G sub X, segunda componente, menos G sub Y, tercer componente 1, dividido G sub X al cuadrado más G sub Y al cuadrado más 1, raíz cuadrada. Concretamente es esto lo que pasa
elemento de S. Voy a escribir un paréntesis acá para indicar de que esta es la actividad que se desarrolla sobre los dos vectores. Ahora bien, como nosotros tenemos referido todo nuestro problema en xy sobre r y z igual a g de xy, cada elemento de superficie S debemos recordar que se puede relacionar con cada elemento de superficie en R con la relación g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 raíz cuadrada de R. Entonces, esto es importante darse cuenta que ya lo habíamos utilizado nosotros en las integrales de superficie para los campos escalares, ya habíamos tomado en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, hay que tener en cuenta esto, y esto será igual, entonces, a la integral, ya no sobre S, sino sobre R, porque ustedes se están dando cuenta de que yo estoy diciendo acá de que cada cosa que describe S es porque se toma cada cosa que es de R, que es la base de nuestro problema, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, acá me va a quedar a mí F1, F2, F3, G sub X, G sub Y, 1, producto punto, ¿no es cierto? G sub X cuadrado, G sub Y cuadrado, más 1, raíz cuadrada, cierro mi paréntesis, y escribo acá esta relación, que esto es g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, de r. Noten ustedes que yo pasé de hacer la integración sobre S a hacer la integración sobre la zona sobre la cual se define S, ¿no es cierto? Eso es importante darse cuenta. Obviamente también acá este factor escalar que aparece en el denominador desaparece, porque se puede cancelar. Entonces esto formalmente termina calculándose como a la integración sobre R del producto escalar, y fíjense que el producto escalar simplemente se va a escribir f sub 1 negativo por g sub x más, vamos a escribirlo con el signo que corresponde, menos f sub 2 g sub y más f sub 3 por 1, y termino por escribir así dr, ¿no es cierto? Por lo tanto, con esta formulación yo termino por desarrollar las distintas factibilidades que hay para poder calcular el flujo de este campo de vectores. Vamos, Profe, escucho, por favor. ¿por qué era negativo Gx y Y? Y fíjate que yo tomé acá el vector normal unitario que considera este signo. Presta atención a este signo, presta atención a este signo, y cuando hago el producto escalar de esta componente por esta componente, más esta por esta componente, más esta por esta componente, no me queda otra vuelta que escribir los signos como corresponden, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ah, ok, sí, sí. Es por causa del producto escalar nada más. Debo escribir el signo porque si no cometo un error, eso hay que tener cuidado. Supongamos que nosotros tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan de que en algún momento nosotros habíamos trabajado con un campo de vectores que tenía tres componentes, obviamente, F1, F2 y F3? Y considero que la componente F1 depende exclusivamente de X y vale X. La componente F2 depende exclusivamente de Y y vale Y. Y la componente F3 es siempre 0. Estoy tomando un caso de un campo de vectores muy simple y muy elemental, ¿no es cierto? Entonces,
Voy a considerar acá una representación gráfica simplificada. Eje X, eje Y, eje Z. Y fíjense que para una terna ordenada X, Y, Z cualquiera, no me importa cuánto, el campo vale lo que vale X, lo que vale Y, y obviamente Z vale 0, ¿no es cierto? O sea, para la cota Z igual a 0, entonces mi flecha representativa del campo sería esta, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Y todas mis flechas, por tener su tercer componente nula, son todas flechas que están paralelas al plano XY. No importa a qué cota estoy, mis flechas son todas paralelas, ¿no es cierto? ¿Se entendió eso? Ese es el ejemplo que estoy tomando yo como campo. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien, bien. Voy a borrar un poquitito acá para que no quede tan manchado mi dibujo. Bueno, voy a tomar como dije yo, una g de xy igual a, por ejemplo, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Esa g de xy me va a definir a mí una superficie que no es otra cosa que la de un paraboloide. Fíjense que yo estoy dibujando el paraboloide en el primer octante porque yo voy a referir toda mi situación al primer octante, ¿no es cierto? Toda mi situación al primer octante. Por lo tanto, yo voy a decir que mi superficie S será la que está descrita por las ternas ordenadas X y Z, con la condición de que Z sea igual a 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, pero con la condición de que X sea mayor o igual que 0, Y sea mayor o igual que 0, y que X al cuadrado más Y al cuadrado sea menor o igual que 16. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que la superficie S, esta que está acá, está dada por la forma de este paraboloide, pero estoy diciendo de que voy a considerar la superficie S únicamente sobre una zona del primer octante, porque estoy diciendo que X siempre tiene que ser positivo, Y siempre tiene que ser positivo, y por lo tanto esta que está acá es la zona R a la cual yo había llamado en un principio en mi situación genérica, ¿no es cierto? Esta es la zona R que estoy dando yo vueltas, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que estoy tomando una superficie. Entonces, en un punto cualquiera de la superficie, por ejemplo, como este, yo tengo el vector F. Y en un punto cualquiera de la superficie como este, tengo el vector normal unitario. Y fíjense que el vector normal unitario lo construyo, como habíamos dicho nosotros, como menos, se dan cuenta que tengo los dos vectores, yo voy a considerar el vector que sale para afuera, entonces me va a quedar menos g sub x, menos g sub y 1, y como dije que tiene que ser el vector unitario, voy a escribir g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada, y esto va a ser igual, y fíjense que como g es 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, menos g sub x es muy simple porque es 2, se va al signo negativo, se dan cuenta, ¿no es cierto?, al calcular la derivada. Entonces vamos a escribirlo bien, fíjense que sería menos 2x negativo, o sea que sería simplemente 2x, coma, menos 2y, 1, y obviamente voy a escribir acá 4x al cuadrado más
4i al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Y esta es la forma estricta que tiene el vector normal unitario para esta situación. Bien, noten ustedes de que la integral sobre S, en términos simbólicos de este campo, como lo habíamos planteado, se va a describir como la integral, lo reescribo nuevamente, de la componente 1. La componente 1 era X, ¿se acuerdan? Fíjense que esto que está acá es F1, esto que está acá es F2, esto que está acá es F3. Entonces me queda X, me queda Y, me queda 0, que es la tercer componente, multiplicado por 2X, 2i, 1, cierro y escribo el producto punto, no me tengo que olvidar, ¿no es cierto? Y acá me queda 4x al cuadrado más 4i al cuadrado más 1, raíz cuadrada, así como está. Y acá escribo ds y acá termino por encerrar todo esto en un paréntesis. Y esto que está acá, cuando es referido al cálculo integral sobre R, recordando que ds se relaciona con dr, acuérdense, lo escribo nuevamente por acá, ds, o sea, el elemento de la superficie, se relaciona con el elemento de la base de esa superficie, por decirlo de alguna manera, como g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1, raíz cuadrada de r. Entonces acá voy a terminar por escribir que esto será lo mismo que calcular la integral sobre r. ¿Y qué me va a quedar acá? X por 2x, o sea que me va a quedar 2x al cuadrado más 2i por i es 2i al cuadrado, más 0 por 1, ¿no es cierto? Se los escribo como para que no se olviden que hice el producto escalar y acá me quedó 0, ¿no es cierto? Y en el denominador me va a quedar escrito 4x al cuadrado más 4i al cuadrado más 1. Y acá escribo el elemento R, y el elemento R, fíjense que va a ser igual nuevamente a g sub x al cuadrado, que en este caso eso es lo mismo que escribir 4x al cuadrado más 4i al cuadrado más 1, raíz cuadrada de R, y obviamente, como ya habíamos previsto en la situación anterior, esto es 0, perdón, se cancela y vale 1, y esto es lo mismo que integrar sobre R, la formulación 2x al cuadrado más 2i al cuadrado, así como está escrito, dr, ¿no es cierto? Ahora bien, acá, fíjense, voy a escribir acá, voy a dibujar acá formalmente cómo es nuestra forma R, ¿no es cierto? Este es el eje Y, este es el eje X, y nuestra forma R no es otra cosa que esto, ¿no es cierto? Esta es nuestra forma R. El contorno de esta forma R, el contorno de esta forma R no es otra cosa que algo que lleva x cuadrado más y al cuadrado igual a 16, ¿no es cierto? Que así habíamos definido toda nuestra situación, ¿no es cierto? O sea que esto que está acá se va, obviamente esto que está acá es 4, ¿no es cierto? Esto que está acá es 4 en y, esto se podrá calcular como la integración entre 0 y 4 de la integración entre 0 y 16 menos x al cuadrado raíz cuadrada, ¿de quién? De 2x al cuadrado más 2y al cuadrado, diferencial y, luego diferencial x, porque acabo de escoger la iteración primero respecto de y luego respecto de x, ¿no es cierto? Ahora, estas raíces cuadradas acá son feitas, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos, por ejemplo, para evitar usar radicaciones, podríamos intentar un cambio de variables. Y fíjense que como la zona que tengo acá es una zona perfecta,
fíjense que la zona R es tal que X se puede parametrizar en términos de ρ y de tita, haciendo ρ por el coseno de tita y parametrizado en términos de ρ y de tita, haciendo igual a ρ seno de tita, y diciendo que 0 es menor o igual que ρ, menor o igual que 4, que es lo que sale acá de nuestro gráfico, y que 0 es menor o igual que tita, menor o igual que pi sobre 2. Todo esto surge obviamente de la naturaleza formal de la gráfica de R, ¿no es cierto? O sea, esto que está acá es estrictamente R expresado en términos de sus formas polares, como diríamos en el criollo básico nuestro, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta integración también se puede calcular como la integral entre, acuérdense de que nuestro dr ahora será igual a ρ de tita, cuando hacemos el cambio de variables por las coordenadas polares. Entonces, la integración se va a desarrollar, por ejemplo, entre 0 y pi sobre 2. Fíjense que nuestra nueva zona, gráficamente hablando, es una zona en donde si esto es ρ y esto es tita, entonces estamos diciendo de que tita a lo mucho llega a pi sobre 2 y ρ llega hasta 4, ¿no es cierto? O sea que se transformó en un rectángulo. Y por ser un rectángulo, la iteración no importa y esto será igual entonces a calcular la integración entre 0 y 4 de 2 por ρ cuadrado coseno cuadrado de tita más 2 ρ cuadrado seno cuadrado de tita, así como está, ρ de tita. ¿Está bien? ¿Me han seguido hasta ahora? Claro, fíjate que, mirá, ρ y tita, X depende de ρ y tita. Fíjate que si yo tomo un punto cualquiera de la zona R, X expresado en coordenadas polares, tiene un argumento tita y un radio ρ. Entonces, Y es expresado en coordenadas polares también, perdón, X es ρ por el coseno de tita, Y es ρ por el seno de tita. ¿Se entiende? Entonces, fíjate que la variación de ρ está entre 0 y 4 y la variación de tita está entre 0 y pi sobre 2. Por lo tanto, si yo lo refiero a ρ y tita, mi zona semi-redondeada me queda en una zona cuadradita o rectangular. ¿Se entendió? Bien. Les pido por favor que en sus hojas terminen de hacer esa cuenta para ver si coincide con el resultado que yo llego. Por favor, tómense 5 minutos. Sí, yo la estoy con Bien, bien.
¿Cómo les ha ido? ¿Se dieron cuenta entonces que acá aparece la facilidad de tomar un término común, ¿no es cierto? Reescribo esto. Y acá me queda la integración entre 0 y 4. Y fíjense que 2 es un término común, rho cuadrado es un término común, y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado que vale 1. Me queda acá rho de rho, y por acá me queda de tita, ¿no es cierto? O sea que esto en definitiva es igual a la integración entre 0 y pi sobre 2 de la integral entre 0 y 4 de 2 rho al cubo de rho de tita, y esto va a ser igual a 0 y pi sobre 2 de 2 por rho a la cuarta sobre 4 entre 0 y 4 de tita, y esto es igual a un medio. Vamos a simplificar, perdón, vamos a escribir de nuevo el símbolo de la integración. Vamos a escribirlo un poco más ordenado. Por acá, vamos a escribir por acá. Esto será igual entre 0 y pi sobre 2. Un medio, ¿no es cierto? Porque se cancela el 2 con el 4. Y esto sería, cuando sustituyo rho por 0 es 0, y pues me quedaría 4 a la cuarta. Y luego integro respecto de tita, y esto sería entonces 4 a la cuarta sobre 2. Y cuando integro respecto de tita me va a quedar pi sobre 2 menos 0, por lo tanto esto es pi sobre 2. O sea que esto sería lo mismo que escribir 4 al cubo por pi. Bueno, 4 al cubo por pi. Ese es el resultado formal del flujo de este campo de vectores sobre esa superficie. ¿Alguna consideración? ¿Alguna pregunta? Efectivamente, tal cual. Te lo grafico nuevamente acá. A ver, yo no quiero hacer una atribución física demasiado, a ver, agresiva, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que este es el eje X, el eje Y y el eje Z, y de alguna manera por acá tengo la superficie sobre la cual habíamos estado considerando nuestra problemática. ¿Está bien? Vamos a cambiarle el color a nuestros vectores. Vamos a tomar este vector. Entonces nosotros acá tenemos sobre la superficie todos nuestros, estos serían nuestros vectores, ¿no es cierto? Así. Nuestros vectores estarían como saliendo de la superficie. Se ve, ¿no es cierto? Si dibujo mucho, se ensucia mucho el gráfico. Pero quedó claro, ¿no? Estos serían nuestros campos de vectores. Acuerden que nuestros campos de vectores tienen tres componentes, una componente X, una componente Y y una componente 0, ¿no es cierto? Entonces yo estoy viendo de que de alguna manera están como saliendo, ¿no es cierto? Las cosas de esta forma. Y mi superficie es la que está marcada allí, ¿no es cierto? Entonces, esto sería el indicador, sería como un indicador de más o menos como si F fuese una velocidad, si esto fuese una velocidad, sería entonces la velocidad del fluido que pasa a través de una superficie, y esto sería equivalente a un caudal. O sea, si esto fuese una velocidad, entonces estaría hablando de la velocidad de un fluido, y por lo tanto entonces el flujo corresponde
a el caudal, ¿no es cierto? Esto es una aplicación, viéndolo en términos de una dinámica de fluidos, en una aplicación así muy somera de física. ¿Puede ser? ¿O te confundí más? Bien, bien. Profe, una duda con respecto a ese gráfico. ¿Cómo, Eh, cómo? una duda con respecto a ese gráfico. Sí, Si las flechas fueran más normales a la superficie, ¿el flujo sería más mayor o no? claro pues, claro pues. Ok. Imagínate, voy a tomar un caso genérico cualquiera. eh, Voy a tomar un caso genérico cualquiera, ya no pensando en el ejemplo este, sino que yo voy a tomar, por ejemplo, un campo F, qué sé yo, que tiene tres componentes, ¿no es cierto? O sea, ya no es que tengo una cero, la otra no, qué sé yo. Tengo tres componentes, F2 y F3. ¿Está bien? Y tengo una determinada superficie en el espacio tridimensional. ¿Está bien? Una superficie S. Y de alguna manera el campo está representado acá por flechas que están indicadas de esta manera, ¿no es cierto? Obviamente marqué algunas, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, si mi superficie de la cual estoy haciendo referencia es la que estoy marcando acá, obviamente, y como las flechas están muy verticales casi con respecto a la superficie, yo tendría acá en esencia un caudal muy grande. En cambio, si tuviese otra superficie, imagínate que tuviese yo otra superficie, otra como esta, así, y mis flechas mis vectores fuesen así, como montado sobre la superficie, entonces acá, ¿cuánto valdría el flujo? Acá el flujo sobre esta superficie S sería de este campo diferencial S, como el vector normal a la superficie es normal unitario es y el campo es perpendicular, acá sería cero, por la razón de que el campo es perpendicular al vector normal unitario, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Mientras que acá dije yo que que el vector F de alguna manera era paralelo al vector normal unitario, entonces el flujo sobre ese de esto sería grande, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, fíjate que si yo consideraba, fíjate que yo acá consideré el vector normal unitario, lo voy a marcar acá al vector normal unitario de esta manera. ¿Sí? Pero yo podría haber considerado el vector normal unitario, vamos a decirlo así, acá te marco así, con el vector normal unitario de esta manera. Pero si nosotros hubiésemos intentado calcular con un vector normal unitario que es exactamente opuesto, que sería el menos normal unitario, entonces la integración sobre esa superficie de ese campo, considerando el vector negativo, normal unitario, ¿sí? Mientras que en el otro cálculo yo dije que era entonces esto hubiese sido menos grande. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hubiese sido exactamente igual a esta, pero con el signo cambiado. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Quedó claro, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy diciendo acá es que el flujo sobre S del campo diferencial S, cuando considero el vector normal unitario en verde, por decirlo de alguna manera, es igual
a menos el flujo sobre S cuando yo considero el vector normal unitario, pero ¿cómo es? El negativo, digamos, ¿no es cierto? O sea, el que marqué con violeta, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Recordando de que este y este son opuestos, ¿sí? Opuestos. Por eso es que dije yo hoy que cuando me piden calcular un flujo, tengo que solicitar que se me indique o tengo que indicar a qué vector normal unitario voy a hacer referencia para el cálculo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Correcto. Bueno, gente, en realidad yo tendría que seguir avanzando con algún tema más, pero lo voy a dejar para la próxima. Yo lo que le voy a hablar con Luciano y con Viviana es de que si les hacen algunas preguntas a ustedes referidas a esto, no vayamos más allá de lo que estuvimos analizando hasta hoy, ¿no es cierto? ¿Se entiende? A nosotros nos queda un tema que sería el teorema de la divergencia y el teorema del rotor. Pero hay que tomarlo con paciencia, hay que avanzar despacito, hay que hacer algunos ejemplos. Entonces, yo no me quiero acelerar, me gustaría que ustedes practiquen y lo lean bien a esto en el libro, en el Stewart, en el Larson, que hay muchos ejemplos, por lo menos para calcular flujos de campos vectoriales y para calcular circulación de campos vectoriales. ¿Está bien? Y después vemos los teoremas esos que relacionan los flujos con las circulaciones. ¿Está bien? Eso lo vemos la clase que viene. Independiente de la situación del parcial, independiente de todas esas cosas, lo seguimos en alguna clase siguiente. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, gente, yo a este apuntecito que está acá, que más o menos quedó acá, que más espero que se entienda, se los voy a pasar a través de Viviana, por favor. ¿Sí? Nos estamos viendo. Dale, dale. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.